Cordial saludo, mi nombre es David Vergara. En esta ocasión se realizaron dos entrevistas a dos profesores del Colegio San Nicolás de Tuta, al profesor Omar y a la profesora Sandra, que nos van a hablar un poco de cultura, de política, de cultura política y cómo esta se ve reflejada en los diferentes entornos de nuestra sociedad o en un entorno específico. Espero les agrade y presten mucha atención a sus opiniones sobre este tema. Referente al tema de la cultura, mi apreciación que considero en estos momentos es del grado de desarrollo que cada individuo logra en su sociedad, en su entorno. Claro que haciendo una retrospectiva podemos decir que la cultura depende de la época, del contexto, de la sociedad en la que se desarrolla cada uno de los individuos. Teniendo en cuenta esta apreciación, también podemos ver la política como el arte del gobierno o las diferentes formas con las que se organiza una sociedad, ya sea desde la parte territorial hasta la parte de gobierno, teniendo en cuenta inclusive desde la célula social como es la familia, y de ahí partiendo de la sociedad más interna hacia lo más externo, ¿cierto? La política simplemente se considera como es considerada desde los griegos como la buena forma de gobierno, como el cumplimiento de las normas, el llevar a cabo todo lo que se debe tener en cuenta para un buen desarrollo y una buena, inclusive, convivencia, ¿cierto? En la actualidad, la cultura política está dada por bastantes cambios. Podemos ver cómo estos cambios se manifiestan, primero, por el cambio desde los partidos políticos, ¿cierto? En nuestro país se conocían comúnmente dos partidos tradicionales, lo que era el Partido Liberal, Partido Conservador. Desde la época de la independencia la sociedad se arraigó a estas dos formas y también algunas formas como el centralismo, el federalismo, que no tuvieron como gran auge, que no tuvieron desarrollo en nuestro país, pero que desde un comienzo se dieron también en esa época, ¿cierto? Si hacemos un poco de retrospectiva, pues vendría desde la forma como nuestros indígenas, desde el cacicazgo, y de ahí en adelante como la sociedad española ha impuesto, trajo la cultura del voto, de la tradición del gobierno por familias distinguidas, por los terratenientes, por toda aquella persona que pudiera tener el poder, ¿cierto? En la actualidad también se ve esa forma que quien tiene el poder, ya sea económico, político y sobre todo de preparación, son quienes gobiernan, ¿cierto? A partir de los años 80, cuando se instaura el voto popular para la elección de alcaldes, desde cuando se tiene en cuenta el voto para las personas de 18 años en adelante, desde los años 50 también, cuando se instaura el voto para la mujer, ha tenido varios cambios, ha tenido más oportunidad el homogéneo de la sociedad, ¿cierto? Y en la actualidad pues se da para toda clase social, para toda clase política, para todos los habitantes, en este caso en nuestro territorio, sin necesidad de que haya discriminación por sexo, por religión, ni todos estos factores que en algún momento sí tuvieron injerencia en la política, ¿cierto? En la actualidad vemos como varias corrientes políticas, varios movimientos se presentan
ya se tiene en cuenta el umbral, se tiene en cuenta condiciones para que exista un nuevo partido, los ideales, se tienen en cuenta los derechos, se tienen en cuenta las partes que desde el exterior inclusive nos llegan para que pues, esa política sea aplicada de una forma equitativa, ¿cierto? Para que tengamos igualdad con todos los países del mundo y para que ese desarrollo esté a la par de la actualidad, del desarrollo y sobre todo de los países desarrollados e inclusive las tendencias, lo que se impone para países en vías de desarrollo. Hay diferentes manifestaciones, inclusive ahorita hay partidos tanto de de izquierda como de derecha, partidos neutros. Se ha venido proclamando por algunos grupos lo que es el voto en blanco, algunas de formas de voto que antes no se presentaban, ¿cierto? Y pues que eso va mostrando una nueva faceta de la política en nuestro país en la actualidad y que trae sus cambios tanto económicos como sociales y demás. Cordial saludo. El término cultura se puede asociar a expresiones, a costumbres que se dan en torno a una sociedad, a normas, a pautas de comportamiento que están directamente relacionadas con las comunidades. También podemos hablar de cultura cuando hablamos del grado de desarrollo de una sociedad, cuando hablamos del nivel intelectual, del nivel de conocimiento de una persona que lo adquiere obviamente en el contexto donde se desenvuelve. En cuanto a la política, podemos decir que es una forma ideológica en donde ejerce un papel importante el poder dentro de la organización y en donde se busca el beneficio de las personas que se encuentran inmersas dentro de este ejercicio de la política, pues aquí en este caso los ciudadanos. Pero también ese poder se traduce no únicamente en torno a los partidos políticos, el poder también se puede visualizar en torno a las empresas, a las comunidades educativas. Esto con el ánimo de fortalecer la organización dentro de cada una de estas instituciones. Obviamente hay que establecer leyes, hay que establecer normas, hay que establecer pautas y para ello es necesario de la política. Ahora, si conjugamos esos dos términos, entraríamos a hablar nosotros de cultura política. Al hablar de cultura política hablamos de valores, hablamos de creencias, hablamos de pactos de conducta para un proceso político, en el cual lo que permite es la interacción con la comunidad. Influyen también, creería yo, que para poder hacer un análisis de estos dos términos, pues se ha tenido que de alguna manera tomar ciencias auxiliares como la sociología, por ejemplo la antropología, para mirar cómo ha sido el comportamiento del individuo dentro de estas sociedades. Abarca también dentro de esa cultura política los ideales que se tienen en torno a las comunidades y pues hablar de cómo se vivencia, de cómo se da esta cultura política dentro del contexto actual, pues es fácil determinarla en el rol que ha tenido la política ahora sí en torno, por ejemplo, a los partidos políticos, pero también una cultura en torno, como lo mencionaba anteriormente, a mantener la organización dentro de un contexto, bien sea dentro de una institución o bien sea dentro de un gobierno. Bueno, ya habiendo escuchado las opiniones de estas dos personas entrevistadas y entendiendo un poco más sobre el tema de la cultura y la política, vamos a meternos con tres autores y vamos a empezar con Jiménez, que nos habla acerca de la cultura como identidad. Sin integración social no hay sociedad. Claro, si queremos presentar un proyecto dentro de una sociedad, por ejemplo un pueblo, ese proyecto debe ser pasado primero a la alcaldía y de ahí se sigue por los diferentes entes, pero acá debemos juntarnos socialmente
para poder llevar esto a cabo, ponernos de acuerdo dentro de una sociedad. Díaz nos habla de lo político, que es llegar a acuerdos, como ya nos hablaba Jiménez, que es lo mismo, y dice que la política son oficios que se distribuyen entre personas de un poder. Podemos hablar acá de los gobernadores, de los alcaldes, los representantes a la Cámara, el presidente, inclusive, pero eso va por orden de jerarquías, pero cada uno tiene un poder dentro de una sociedad. También Pechard nos habla de la cultura política y dice que la distribución particular de patrones, como ya lo hablábamos, según cada quien tenga ese poder de poder realizar una cosa. Como ya hablábamos de los ejemplos de los representantes a la Cámara, de los alcaldes, los gobernadores, todos ellos son nuestros voceadores dentro de esta sociedad, en este caso dentro del país. También dice con relaciones de poder y autoridad, cada quien tiene la autoridad, como ya lo hablamos. El presidente tiene la autoridad sobre el gobernador tiene la autoridad sobre los alcaldes, y ahí sucesivamente el alcalde sobre los concejales, pero todos buscan el mismo beneficio. Bueno, espero que les haya gustado esta intervención, que han aprendido un poco más sobre la cultura y la política. La cultura política dentro de un entorno social que es importante para escuchar la voz de todo un pueblo y de todo un país. Gracias.